Impecable. Sí, Bien. muy bien. Bueno, como comentaban, hoy vamos a discutir un caso clínico de una paciente sobre disección coronaria espontánea. Lo vamos a hacer junto a la doctora Silvina Febreto y el doctor Marcelo Landers. Y bueno, como acaban de mencionar, también hay gente del servicio de cardiología. Está la doctora Artucio, que es cardióloga intervencionista y es directora del Comité de Salud Cardiovascular de la Mujer de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Y bueno, está el doctor Pomi, que también de ecocardiografía. Bueno. Para ir iniciando, vamos a comentar un poco el caso clínico. Vamos a presentar el caso de una mujer de 53 años procedente de Montevideo, que como antecedentes personales a destacar, tenemos el sobrepeso, una dislipemia sin tratamiento farmacológico y una anemia crónica que se encontraba en estudio al momento de que conocimos a la paciente, sin hábitos tóxicos a destacar. La paciente ingresa el 5 de noviembre por una historia de dolor en el miembro superior izquierdo que había iniciado de forma brusca hacía 12 horas aproximadamente, que le había aparecido en reposo, que no presentaba ningún tipo de irradiación y que había seguido espontáneamente en la evolución un par de horas desde el inicio. ¿Sí? Y ella negaba otros fenómenos acompañantes como dolor torácico, como disnea, no presentaba palpitaciones y tampoco presentaba elementos de focalidad neurológica. Cuando llega a la puerta de emergencia, en realidad, con esta sintomatología, el examen físico no tenía elementos a destacar y lo que se pasa a hacer es la realización de un electrocardiograma, que pido disculpas porque no cuento con la tira de ese momento, pero sí con la descripción, y en ese momento lo que se destacaba era un ritmo sinusal a 75 ciclos por minuto, con una onda P y un PR que estaban en el rango de la normalidad, con un QRS fino, y de la repolarización se destacaba una inversión de ondas T negativas en los sectores precordiales de B1 a B5. En ese momento, con esos trastornos de la repolarización, en puerta de emergencia lo que se hace es solicitar este examen paraclínico, que de lo que se destaca del mismo son unas troponinas I de 668 picogramos mililitros, siendo positivas para el valor de corte del hospital. Entonces en ese momento, con planteo de un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, Kimball 1, dada la estabilidad de la paciente, se plantea la realización de una cineangiocoronariografía de urgencia. Acá contamos con una imagen, una cateterización selectiva de la arteria coronaria izquierda. Acá tengo unas imágenes de la misma. No sé si alguien quiere hacer algún comentario de la misma. Del informe de la cineangiocoronariografía, lo que se destaca es un tronco coronario izquierdo que sin lesiones, la arteria descendente anterior que presentaba un buen calibre y desarrollo, que no presentaba lesiones significativas en el sector proximal, y lo que sí se destaca a nivel medio y distal es una imagen de disección coronaria espontánea. En ese momento lo que se realiza es nitroglicerina intracoronario, que lo que se aprecia es un aumento del calibre de la arteria, igual de todas formas sigue la persistencia de la imagen de la disección. ¿Sí? Lo que se destaca en este momento es que el resto del árbol coronario no presentaba ningún tipo de lesión. En este momento, en realidad, la paciente ingresa. Disculpa, ¿querés que haga alguna aclaración de la geografía ya que estoy acá? Sí, claro. O no sé, Sí, sí, o claro. Diego Sica si quiere, porque la vimos hoy juntos. El que quiera. Este, Diego, bueno. Lo que es claro, que se ve que ustedes tienen acá en tercio proximal, que hasta que sale el diagonal, que viene de buen calibre, después pega la curva esa que es doble aguda, ¿no? Que pega un ángulo agudo cóncavo hacia la derecha y después cóncavo hacia la izquierda, y a partir de ahí bruscamente pierde el calibre. La disección empieza a ese nivel y está todo a lo largo, este, todo a lo largo hasta la punta. Esas son las disecciones más comunes que se ven, que son las disecciones tipo 2. Y después, cuando le hacen nitroglicerina, nosotros con Diego, la imagen del medio, ¿ven que hay como un hachazo, que le pusimos la flechita? Que, Acá donde yo estoy no puedo señalando. aumentar esto, pero en realidad se ve
donde está la flechita, un hachazo, y abajo, después viene una curva, es una curva lenta, y abajo de todo, con concavidad hacia la derecha, si miran en la otra imagen, ven como soluciones de continuidad. Ahí va, donde estás poniendo ahora. Esos son el trazo de disección, es digamos, el contraste. Nosotros llenamos de contraste, se ve negro, pero por donde pasa la disección, ahí dejamos de ver la luz, porque tenemos la falsa luz, y volvemos a ver contraste y después falsa luz. En realidad es una disección larguísima, que empieza después del diagonal, un poquito más abajo, que bien que tiene buen calibre, y posteriormente baja. Viste que tenés el primer septal, segundo septal, un diagonal. Después del diagonal, ahí donde pusiste la flecha, ahí es donde empieza la disección, que ya tiene una caída de calibre y es todo hasta abajo. Gracias a Dios, con la nitroglicerina lograron recuperar flujo, pero quería solo aclarar la imagen porque hoy cuando la vimos con Diego nos pareció interesantísima de mostrar el movimiento y poder aclarar los detalles de la disección. Hola, sí, perdón, disculpen que se me salió todo, se me desconectó el internet del celular. Sí, exactamente lo que... ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí. perfecto. Ah. Exactamente lo que yo le preguntaba hoy a Carolina. No sé si Sabrina después va a hablar de eso, pero hay diferentes tipos de disección según la cineangiocoronariografía y la imagen que se ve ahí. Pero pareciera que era como una disección de tipo 2, que es esa que como que se afina el calibre de la arteria en todo su trayecto hasta el final. Y una disección bastante grande y bueno, y una de las pruebas que se puede hacer es justamente la de nitroglicerina para ver si es la falsa luz o si el contraste se escapa o lo que sea. Que eso nos va a determinar también cómo seguir con el tratamiento, ¿no? En el caso de ella, que la arteria se ve que se dilata, eso es importante sobre todo para ver el tratamiento, que en el caso de ella fue conservador y está correcto. Perdón, ¿yo te puedo hacer una pregunta, Diego? Me llamo Silvina Fabreto, soy intensivista. Sí, ¿cómo andás, Silvina? ¿Todo bien? Bien, porque bueno, capaz que un poco nos adelantamos. Vamos a hablar un poco más adelante, sí, de los tipos de imagen angiográfica que tenemos de las Sí, disecciones, pero una duda que a mí me surgió, que bueno, esta es la primera paciente que yo veo con una disección espontánea, es si en el hospital militar contamos con otro tipo de estudio imagenológico, como por ejemplo ecografía intracoronaria. bien. Sí, yo No. justo hablaba de eso con Carolina el otro día, le preguntaba a la doctora. En realidad hay en pocos centros en Uruguay que se utiliza el IBUS y el OCT, que es la tomografía intracoronaria también. Pero en el hospital militar no está esa posibilidad. Pero igual, eh, en estos pacientes y con esta disección, el riesgo que tú tenés de poner una guía y ponerla, hacer imagen intracoronaria, realmente lo plantearías en una paciente que tengas dudas diagnósticas. En esta paciente no se coloca, porque el riesgo que tú tenés es de extender la disección. Entiendo perfectamente, sí, o sea, Y eso iba a estos preguntar. Esta pacientes, imagen no generó dudas diagnósticas, no, para nada, absolutamente, no. porque nosotros sabemos, ahora uno leyendo, de que hay lesiones que angiográficamente son muy difíciles de distinguir de aquellas producidas como por aterosclerosis, por ejemplo. Sí, mira, en Y el en ese hospital caso, militar hubo otro caso, pero nos vamos del tema. por eso, La lesión era tipo aterosclerótica y bueno, y lo que pasa es cuando le colocas el stent tenés el riesgo, que fue lo que pasó en esa paciente, que vos, creo que nos estamos adelantando y saliendo del tema, pero bueno, haces la pregunta y te la contesto rápido, así seguimos. Lo que sucedió con esa paciente es que vos al colocar el stent, que es el riesgo que tenés, que el hematoma intramural, y la verdad que estamos aprendiendo, porque esto antes no se sabía nada. Es como una manteca, entonces tú empujás el hematoma intramural y ese hematoma se va hacia las puntas y extiende la disección. Que en realidad, cuando tú sospechas que tenga una disección, lo que tenés que hacer, en caso que sea una emergencia y que tengas que utilizar y hacer tratamiento de intervención, utilizas stents más largos sí, sí. para poder comprimir, digamos, las puntas por cómo
los stents más largos, cuando tú cuando los insuflas digamos, por presión radial, lo primero que hacen es se abren las puntas y después se homogeneiza. Entonces, de esa manera disminuís el riesgo. Perfecto, Pero bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, perfecto, si no hay más dudas, seguimos con el caso. Bueno, en este momento, luego de la cineangio, la paciente ingresa al servicio de CTI para control y monitorización en las primeras horas después de la intervención. Y en ese momento, en realidad, la paciente se encuentra estable y luego de cumplir más de 24 horas de monitorización pasa a la sala de cardiología. De la evolución en la sala de cardiología, en realidad lo que se destaca es que la paciente aproximadamente a las 36 horas desde el inicio de los síntomas, unas horas posteriores, inicia ahora sí con un dolor tipo anginoso, típico, en reposo, que en realidad cedía parcialmente con la colocación del parche de nitroglicerina, y lo que se realiza es un electrocardiograma, que del mismo lo que destacamos es que en realidad estaba en un ritmo sinusal, con una onda P que impresiona sobrecarga auricular, un PR normal, un QRS estrecho, y lo que sí se destaca a nivel de la repolarización, en realidad es un supradesnivel del segmento ST de máximo en B2, con la inversión de ondas T profundas y simétricas también en las precordiales de B2, inclusive hasta B5. En este momento se presenta nuevamente la paciente a CTI, dado que reinstala síntomas y que simplemente con el parche de nitroglicerina no estaba cambiando esa sintomatología, y se decide el nuevo ingreso de la paciente a la unidad. A destacar en ese momento es que previa a la intervención, las troponinas, recordemos que inicialmente eran de 670 aproximadamente, al día siguiente tenía un pico de 16.719 y el día de que reinstala dolor, la paciente contaba con un valor de troponinas de 6.839. Bueno, como acabo de comentar, se decide el reingreso a UCI. En el momento que llega, la paciente estaba lúcida, vigil, persistía con dolor precordial, con angor, pero en el momento de la colocación de la VIC de nitroglicerina, ese dolor en realidad se volvía de menor intensidad, y desde el punto de vista hemodinámico se encontraba estable, con un ritmo sinusal al monitor de 80, con normotensión y saturando 91% al aire. En ese momento, lo que se realiza es una nueva consulta al equipo de hemodinamia de guardia, quien en realidad en ese momento descarta la posibilidad de un nuevo tratamiento mediante un nuevo cateterismo, por todo lo que estábamos hablando previamente, por la en realidad elevada posibilidad de agravar esa lesión ya existente que ya se conoce, por dos motivos: para que esa lesión se extienda o porque en el momento de ingreso del catéter no se sepa bien si se ingresa sobre la luz verdadera o la luz falsa de esa lesión. En ese momento también se discute la paciente con el equipo de cirujanos cardíacos, que en realidad lo que se plantea es que el beneficio de un tratamiento quirúrgico o intervencionista solamente sería necesario en el caso de que esa paciente persistiera con ese dolor torácico que fuera refractario al tratamiento médico que se le estaba instaurando, o que tuviera una prioridad clínica, y siendo simplemente esta maniobra de salvataje en el caso de que la paciente esté hemodinámicamente inestable, que se encuentre en shock cardiogénico y que no haya otra actitud sobre eso para salvarle la vida. Dado todo esto que comentamos, lo que se prioriza en la misma es el tratamiento médico conservador en base a tratamiento antiisquémico. Y bueno, en realidad la evolución de las troponinas vuelven a ascender en las 24 horas y luego comienzan su descenso más o menos a 9.600, recordando que el pico máximo fue de 16.000. La paciente evoluciona en este momento clínicamente estable, no, en realidad con dolor controlado, se logra destetar de la bomba de nitroglicerina y vuelve a pasar nuevamente a sala de cardiología dada la estabilidad. Y bueno, la misma tiene una excelente evolución en sala, persiste asintomático bajo el tratamiento antiisquémico completo, no vuelve a reiterar dolor torácico simplemente con el parche de nitroglicerina, no tiene ningún elemento de insuficiencia cardíaca, y bueno, se decide al alta. Sí, lo que hay que destacar es que en el segundo ingreso a CTI se le realiza un ecocardiograma transtorácico, que en realidad ahí lo que se evidencia es una fracción de eyección del ventrículo izquierdo que en ese momento se encontraba reducida de aproximadamente un 35%,
y tenía alteraciones sectoriales en el sector septal, anterior, medio e inferior. Bueno, dada la estabilidad de la paciente, acá ya habían pasado aproximadamente una semana, la paciente se va de alta a domicilio, y bueno, recordamos que tiene un electro que en realidad era patológica, con esas ondas T invertidas, y lo que hace es solicitarse un ecocardiograma de forma ambulatoria previo a la consulta en policlínica que va a tener a la brevedad, que se lo realizó en el día de ayer. Y que lo que se destaca, que me pareció bueno, dado en realidad los pocos días de evolución, es que hay una mejoría de la función de eyección del ventrículo izquierdo, y en el día de ayer ya contaba con un 50%, sí persistiendo con las alteraciones sectoriales, pero sí con la mejora de la fracción de eyección. Y bueno, la paciente, esto más o menos es una semana, 10 días desde el alta de la paciente. Y ahora la paciente está estable y tiene control en policlínica para ver cómo va evolucionando, pero por ahora ha venido bien, estable, con dolor controlado. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Y con qué está dada de alta ahora? ¿Con qué la dieron de alta? Se fue con tratamiento antiisquémico, con doble antiagregación, con la cardioaspirina y clopidogrel, con IECA y con betabloqueantes, y como antiginoso se llevó Medocor y Bastarel. Se había ido con esplenona por eso de la fracción reducida, agregado todo el tratamiento. Bien, si no hay más dudas, pasamos a la revisión del tema. No sé si está Leandro. Leandro, ¿vos querés hacer alguna...? ¿Cómo están? También, disculpen que me conecté un poco después que habían empezado. Sí, yo tengo unas dudas. ¿Qué quiere decir que esté con el dolor controlado? No volvió a reiterar dolor. No tiene dolor. No está bueno, haciendo. yo esta paciente, en realidad la viví, yo estaba fuera del país cuando pasó. No la pude ver tan de cerca como hubiese querido. Mi concepto en aquel momento era que si se persistía con Angor, había que operarla. Y ahora que ya pasó mucha agua bajo el puente y la paciente se estabilizó, en realidad yo querría tener un estudio de isquemia de esta paciente, porque si tiene isquemia, creo que también hay que operarla. Yo no tuve la oportunidad de ver, y acá estoy viendo realmente en una foto carnet, la cineangio con radiografía, porque estoy con el teléfono, pero si anatómicamente es tentadora, la descendente anterior, creo que sí, que si hay isquemia, habría que operarla, porque es muy joven y mucho territorio que depende de esa arteria, y bueno. Y más alentador aún que haya corregido o mejorado mucho la fracción de eyección, quiere decir que hay mucho músculo todavía, es probable que esté en riesgo o no, bueno, dependerá justamente de eso, de si hay isquemia demostrable o no. Pero en realidad quería decir que habían como dos posturas, una postura que era mientras la paciente estaba cursando el ingreso, egreso, dolor, no dolor, troponinas, bueno, y que ahí un poco a mí me la comentaron y yo un poco sin ver a la paciente y ver los estudios, dije, bueno, si vuelve a hacer dolor, opérenla. Después dijeron que con nitroglicerina la habían controlado, y digo, bueno, pero eso no es un control, eso no va a irse con la nitroglicerina. En algún momento hay que destetarla de los tratamientos de agudo, ¿no? Y bueno, aparentemente por lo que ustedes contaron, en realidad fue favorable, la evolución fue muy favorable y permitió enfriar un poco. Ahora, para adelante, me parece que habría que hacer un estudio de isquemia, y si hay isquemia, habría que ver la posibilidad anatómica de revascularizarlo. Bien, perfecto. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo, porque en realidad la disección es una disección larga, que comienza en tercio medio y llega casi hasta el ápex. Se sabe de que hay un porcentaje muy alto que a los 30 días
la disección y el hematoma se resuelve. De hecho, la serie de la Clínica Mayo plantea que, y el grupo de Leslie Shaw se empezó a plantear el tratamiento conservador por dos razones. Porque la angioplastia en el procedimiento tiene para nosotros tiene un éxito del 70%, y que las angioplastias, que tienen siempre un éxito por encima del 98, 70%, se considera que es demasiado bajo por el riesgo de meterse en la falsa luz. Pero lo otro que pasa con los puentes es que una vez que se resuelve el hematoma y la luz vuelve a recuperarse, los puentes a largo plazo en realidad terminan tapándose. Sí, entiendo que la cirugía, Leandro, hay pacientes muy graves. Por ejemplo, en el embarazo hay más lesiones, hay disecciones proximales con compromiso de tronco, es una cirugía de salvataje. Pero yo haría tratamiento conservador, esperaría que se resuelva el hematoma, pensando en los plazos internacionales, que son unos 30 días, y bueno, si repite dolor, reingresa, ahí es otra historia. Pero mirá, Leandro, que la disección va En hasta la realidad, próxima. en realidad digo, lo que sí es cierto hasta cierto punto. Para empezar, que la literatura, incluso la actual, yo sé que en los últimos, te diría que pocos meses, menos de 24 meses, cobró jerarquía el tratamiento conservador que tú decís, justamente a propósito de la publicación de la Clínica Mayo. De todas maneras, Mucho antes. ¿cómo? Que No, no, pero que hace muchos años que ya está. no, es que hace muchos años está la controversia, desde que se inventó Ah, sí. la manzana, pero te digo que cobró relevancia el tratamiento conservador por sobre el intervencionismo de cualquier tipo, a propósito de estos trabajos que salieron últimamente. De todas maneras, estos trabajos no dan por tierra los trabajos anteriores. Y te cuento lo otro. Yo estoy de acuerdo que es bastante temerario que pretender ahora, por ejemplo, meterte por lo que ya Sabrina, creo que también lo dijo, ¿no? De no estar seguro cuál es la falsa luz, la verdadera luz, escurrir el hematoma y prolongar la disección, romper la íntima que está frágil e inflamada y hacer un nuevo punto de rotura, un nuevo leak. Eso es cierto, pero el bypass ahí no es así, porque uno cuando va a abordar la arteria la aborda en el lugar más favorable. Eso es una ventaja que tenemos, y lo que hacemos es solidarizar la luz y justamente cerrar la falsa luz y redireccionar el flujo hacia la verdadera luz. Ese concepto sigue tan vigente como siempre. Y si después se resolviera solo el hematoma, que es una posibilidad, pero no es la mayoría de las veces, por cierto, no importa, porque entre una arteria mamaria interna izquierda colocada en la arteria descendente anterior, distal a una arteria patológica, por más que se haya permeabilizado, no debería tapar el puente. Y aún si lo tapase, es porque tiene tanto flujo que el mamario de A no estaría siendo importante. Entonces tampoco tendría relevancia que se tapara. Lo cierto es que la conducta, es verdad que como en esta y en otras montones de cosas que la fuerza de la evidencia todavía no es contundente para un lado o para el otro, van apareciendo trabajos para un lado y para el otro. Ahora, en un paciente que persiste con isquemia, en este momento un paciente que se cronificó, si persiste con isquemia, yo insisto que habría que revascularizarlo, porque si tiene dolor o no tiene dolor, este, bueno, ahí puede depender de cuán bien o cuán mal vaya llevando el tratamiento. El tema es si tiene dolor, bueno, ni que hablar. Y si tiene isquemia, es lo mismo. O sea, si tiene isquemia, es lo mismo. Me está poniendo en riesgo una gran masa miocárdica. Entonces, yo creo que si hay isquemia, habría que revascularizarlo. El timing, bueno, ahí sí es discutible. En una paciente que viene mejorando, se viene recuperando de un infarto agudo y viene mejorando la FEBI, viene mejorando todo, bueno, el tiempo no apremia. Y de hecho, no vamos a salir corriendo mañana a operarla. Pero yo creo que una vez estabilizada, con tratamiento médico óptimo como está, si aún así es refractario, esta discusión no tiene ningún sentido. Pero si el tratamiento muestra
ser efectivo en el hecho de eliminar la angina. En una paciente joven, si yo demuestro isquemia, creo que tengo que operarla igual. Alejandro, ¿quieres comentar algo? ¿Me escuchan ahí? Sí, impecable. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, primero dos cosas. Una es que esta señora nosotros la vimos en el segundo ingreso al CTI, que fue cuando le hicimos el ecocardiograma, y claramente sí tenía un ventrículo que tendía como a remodelarse y con una función que estaba francamente disminuida a expensas de todos esos trastornos sectoriales que describió Sabrina. Y el electro, como ella mostró, también tenía esa imagen con ese QS ahí septal que indicaba claramente que eso iba a evolucionar seguramente en aneurisma ventricular, ¿no? Ahí tenemos, yo también estoy mirando fotocarnet en el celular y no logro ver bien. Pero bueno, la idea era que probablemente esta mujer evolucionara a un aneurisma ventricular y que su FEBI probablemente fuera decayendo aún más. Ayer mismo le hicimos el nuevo control, la paciente vino ambulatoriamente, estábamos con Nicolás, que es el residente que también estaba conmigo el primer día. Inicialmente no nos dimos cuenta que era la misma paciente, ¿no? Después cuando fuimos a ingresarla en la historia y revisamos la historia, ahí sí nos dimos cuenta que era ella y realmente nos llamó mucho la atención lo que había cambiado, un poco la geometría ventricular y también que la FEBI había mejorado un poco. Si bien había quedado con una kinesia en esos segmentos, el resto de los segmentos contraía bien y compensaba bastante y la FEBI nos pareció que estaba apenas un poco disminuida. Y lo otro es una pregunta que, bueno, después del comentario de Leandro y de Carolina, no me quedó claro entonces, Carolina, si tú tampoco estarías de acuerdo en hacer un estudio funcional en ella para definir, o simplemente basándonos en los datos anatómicos y la probable evolución a la, digamos, de alguna forma, reabsorción de esto espontáneamente, nos dejaría tranquilos, ¿no? O tú pensás que sí habría que hacer un estudio funcional, que lógicamente tiene que ser un estudio de imagen. Yo el primer mes no le haría nada, haría No, claramente. seguimiento clínico y no le haría un estudio funcional, porque en realidad nosotros ya sabemos que tiene una disección de 2/3 de la descendente anterior y hay que darle tiempo a que eso, cicatrice. Y aparte ella tuvo una recurrencia, porque tuvo cuando es menos de 30 días se le llama como extensión, ¿no? Cuando repiten el dolor, que fue cuando nuevamente hicieron la consulta de hemodinamia y a cirugía. Que si en ese caso, si no se hubiese controlado, yo estoy de acuerdo con Leandro, si no se hubiese controlado con medicación intravenosa y demás, ahí algo había que hacer. Si no se planteaba la posibilidad de resolverlo con angioplastia, con intervención, los cirujanos casi que iban a estar obligados a salir, como uno dice a veces, ¿no? Pero yo esperaría un poquito, porque tampoco hay que acordar, ella ya tuvo un episodio que tuvo un repique, y no hay que olvidarse que hay un 10 a un 20% que tienen recidivas de disecciones. Esa paciente que yo les contaba de que también fue del militar, que capaz que vos, Ale, te acordás, pero no tenés ni por qué, pero que primero vino por la circunfleja, repitió dolor, había secado para arriba, se llenó, a la semana repitió dolor, pero con territorio anterior, y terminó con 3 stents, 2 en la circunfleja y otra en la descendente anterior. Ver si sigue recuperando, porque esta recuperación fue como maravillosa, de 35 a 50 en unos días. Y capaz que en un futuro sí, pero me tomaría mi tiempo. La seguiría de cerca y me tomaría mi tiempo. Claro, porque lo que nos pasó a nosotros, o sea, yo personalmente nunca había vivido una disección espontánea, entonces me pareció y me sigue pareciendo que estamos hablando de
otra patología distinta, no una patología aterosclerótica. Ah, De hecho, distinto. era una mujer que estaba absolutamente asintomática, nunca tuvo una historia de Angor, y probablemente si esto después se resuelve y se reabsorbe y el flujo de la coronaria se normaliza, seguramente no va a tener después una historia de Angor. Y un estudio funcional de provocación de isquemia, no sé si nos aportaría demasiado. O puede servir como monitorización de saber, bueno, realmente esta arteria se recuperó, resolvió espontáneamente su disección y el flujo se mantuvo normal. Eso es lo que yo no sé. Me parece que es una enfermedad totalmente distinta. Es una enfermedad totalmente distinta, no es una enfermedad aterosclerótica, es una enfermedad de la pared arterial, en la cual ni siquiera se sabe bien, son hipótesis. Está la hipótesis de que está el hematoma y que abre y hace una disección, y por eso se plantean las dos cosas. Yo por eso sería muy cuidadoso y bueno, si repiten síntomas, y llevarla. No me apuraría a hacer nada que pueda desestabilizar una paciente que ya se sabe que tiene fragilidad vascular, ¿no? Porque esto te habla de vasos más frágiles. Yo la llevaría con la evolución. Lo vería más adelante. Sería conservadora. Que ya se fue conservador y anduvo bien, bueno, la seguiría, pero no sé si alguien más quiere hacer dar alguna opinión. No, escucha, Silvina, ¿querés vos ir presentando? Después dejamos para el manejo general, después de que hagas la revisión, ¿te parece? Yo todavía tengo una partecita de la Perdón, revisión. dale, tranqui. Como veníamos comentando un poco, en realidad es una causa que cada vez está siendo más reconocida como síndromes coronarios agudos, pero esto es bastante reciente. Bueno, como ya venimos comentando, se ha comentado, los doctores están hablando, la disección coronaria espontánea en realidad es más probable que sea en mujeres jóvenes, así que siempre que nos presentemos a pacientes jóvenes hay que tenerlo por lo menos presente, que tienen pocos factores de riesgo cardiovasculares, que tienen baja probabilidad de presentar una enfermedad coronaria. A pesar de que está creciendo la conciencia, se sabe un poco más sobre esta enfermedad, hay escasos datos sobre la terapia aguda y a largo plazo. Últimamente han habido un poco más de estudios, pero aún sigue siendo bastante escasa la cantidad de datos que contamos, y eso lo que genera es un poco subdiagnóstico de la enfermedad, el desconocimiento. En cuanto a la definición, la bibliografía la define como el desarrollo no traumático ni iatrogénico de una luz falsa dentro de lo que es la pared de la arteria coronaria, que no tiene relación a la enfermedad aterosclerótica o a una disección aórtica primaria que ya tuviera de antes. Esto lo que lleva es en realidad a que ese flujo sanguíneo coronario que viene por la arteria se ve interrumpido y esto por ende genera una isquemia y un infarto a nivel del miocardio. Como ya un poco la doctora mencionó, puede originarse a partir de lo que es un desgarro de la capa íntima, que es la capa más interna de la arteria coronaria. Esto conduce a que en realidad la pared arterial se diseque, o sea, se levante, y hay varias teorías, y en realidad una es del sangrado espontáneo por la ruptura de los vasos que están por ese sector, y en ese caso, con esa teoría, la capa íntima estaría íntegra y no tendría un desgarro. En cuanto a la epidemiología de esta patología, hay bastantes estudios recientes que han demostrado que esta enfermedad es una causa subyacente importante de lo que es el infarto de miocardio en mujeres jóvenes. Generalmente el corte que se está utilizando es mujeres jóvenes menores de 50 años, y en realidad hay un gran desfasaje entre los valores, pero se supone que un 22 a un 43% es la causa, y más o menos entre un 20 y un 30% se asocian al embarazo, aunque ahora también se saben algunas otras causas, pero el embarazo estaba bastante asociado con esta patología. De la epidemiología a nivel mundial, tomé datos de algunos países, más o menos todos manejan el mismo valor. Por ejemplo, en Japón
de los estudios lo que se vio que aproximadamente un 35% de mujeres menores de 50 años presentaban un síndrome coronario, siendo la causa la disección coronaria espontánea. En Canadá el valor también es un poco menor, pero ronda en un 24%, también en mujeres de este rango etario, y en Francia en realidad los metaanálisis que hay ahí y los estudios que se han realizado usan un corte de un poco mayor de edad, de 60 años, y ahí en realidad el porcentaje aumenta, pero también lo que se ve es que estas pacientes que se presentan de esta forma tienen poco o ningún factor de riesgo cardiovascular convencional, como por ejemplo para las enfermedades ateroscleróticas. En nuestro país, en el 2020 se terminó un reporte a nivel nacional sobre disecciones coronaria espontánea, que en realidad de los datos que se pudo obtener de ese reporte, se siguió aproximadamente, en realidad se hizo una revisión descriptiva y retrospectiva de aproximadamente un periodo de 6 años y medio, se tomó datos desde el 2013 al 2019, y lo que se vio fue que de los 4.706 cateterismos que se hicieron en ese periodo de tiempo, extrajo 7 casos de pacientes que habían presentado disección coronaria espontánea, se excluyó los que habían tenido disección coronaria de caso iatrogénico o algún otro tipo. Entonces, el N que se tomó para este estudio fue 13 pacientes. La edad media no varía con los reportes a nivel mundial y también es entre 52 años. Y tampoco varía que la causa más frecuente se da en mujeres. Un 84% de SN eran mujeres, 11 de 13 eran mujeres. La forma más frecuente de presentación de la disección coronaria espontánea que se vio fue el síndrome coronario sin elevación del segmento ST. 6 pacientes de 13 se presentaron de otra forma, después 2 con un síndrome coronario y otros con dolores atípicos. Y la arteria más afectada en 8 de 13 pacientes fue la arteria descendente anterior. Todas las pacientes se presentaron con troponinas por encima del percentil 99, y bueno, acá en este reporte lo que se vio es que se optó por un tratamiento conservador en 11 pacientes. Uno de ellos fallece, y ese tratamiento conservador estaba en base a la doble antiagregación con ácido acetilsalicílico y con clopidogrel. Y bueno, de los 2 pacientes restantes fueron los pacientes que se hicieron la ATC primaria, que fue exitosa en ese caso. Pero estos son los datos que contamos de nuestro país. De la fisiopatología, un poquito de la que yo estuve hablando, en realidad el mecanismo queda poco claro y aparentemente, como mencionaba la doctora, esos vasos de esos pacientes tienen alguna arteriopatía de base que lo que genera es una debilitación de la pared arterial y bueno, predispone a este tipo de patologías. En realidad lo que generalmente sucede es que hay una interrupción de la pared de la arteria coronaria, como vemos acá en este esquema, y esto lo que resulta es que se separe del sector de la íntima, se separe de la parte más externa del vaso, y de esa forma se genera la disección. Y la otra teoría es que este desgarro, en realidad no hay una separación de lo que es la íntima, sino que en realidad la vasovasarum se rompe, genera una hemorragia, y eso genera que en realidad haya 2 luces, una luz verdadera y una luz falsa, y que esa luz falsa esté contenida por trombos, que esos trombos favorecen la disección porque a medida que se van acumulando van generando aumento de la disección. Algunos artículos hablan de las 2 teorías de la InSight, que es lo que lleva en realidad es como una imagen clásica en la cineangio que muestra múltiples lúmenes radiolúcidos y hay una tinción de la pared arterial con contraste, o en realidad ese lavado se va estancando, es como lento, y eso crea una luz falsa, que en algunos casos hay desgarro de la íntima y en otros no. Bueno, y esta es la teoría que se origina a partir de una hemorragia, de la ruptura de la vasovasarum, como explicaba, o en algunos casos menos frecuentes de un desgarro intimal. También se describe que puede ser entre la íntima y la media, o entre la media y la adventicia, no específicamente de la íntima. Y la otra teoría en realidad, lo que se describe es que hay como una estrechez de la luz, porque en realidad se comprime en un sector, como si fuera, por ejemplo, de causa aterosclerótica, o sea, una placa de colesterol comprime el sector, y en realidad esto es como la forma más frecuente de ver y se denomina el hematoma intramural, y eso es lo que genera las 2 luces.
En cuanto a la etiología, en realidad un 20% es idiopática y los factores predisponentes son, que siempre hay que tenerlos en cuenta si buscarlo en este tipo de pacientes, la displasia fibromuscular, el embarazo, sobre todo el DPPNI, el ectópico, el posparto, que se ha visto bastante, los trastornos del tejido conectivo, como por ejemplo el Marfan, o condiciones inflamatorias sistémicas, el lupus. También está descrito en pacientes VIH, esto como trastornos inflamatorios crónicos. En agudo también hay descritos casos en, por ejemplo, pancreatitis aguda, que eso es un factor predisponente para este tipo de patologías. Y la terapia hormonal con estrógenos y progesterona también. Y de los factores desencadenantes, los reportes muestran que el estrés emocional es la causa más frecuente de todos los casos de disección coronaria espontánea, y otros casos menos frecuentes, el abuso de drogas como la cocaína, el ejercicio físico extenuante, también pueden ser responsables de este tipo de patologías. Dejo de compartir para que Silvina pueda continuar. Alex, ¿puedo compartir yo? Sí, dale tranqui. Mientras, no sé, Alejandro, ¿querías comentar algo? No puedo bajar la mano, la tengo desde hoy Es así. A verdad, ver, no, ahí está, dale. dale tranqui. ¿Cómo hago para compartir, Alex? Es la flecha que está dentro de un cuadrado para arriba y ahí te pone presentar ahora y pones presentar o toda la pantalla o el PowerPoint. ¿Viste los iconos que están abajo? Al Sí, lado de la mano, a la izquierda de la mano. Ahí, ahí te veo. ¿ahí están viendo bien? Impecable. Está perfecto. Bueno, en cuanto al diagnóstico y tratamiento, es muy Ponete complicado. no sé si estás Sí. presentando porque ahí se ve el PowerPoint como si estuviese abierto. Ah, Si no, te conviene presentar toda la pantalla y presentar lo que vos estás viendo. a ver, para. Pantalla completa. Ahí va. ¿Ahí? Ahora todavía no. No, todavía no. Ahí va. Ahora poné presentar el PowerPoint. Ahora sí. Dale, ¿Ahora dale. sí? Dale, tranquila nomás. Está, perfecto. Bueno, primero que nada, en cuanto a lo que es diagnóstico, ya habíamos hablado un poco antes, pero yo voy a volver un poquito ahí. Y algo que es muy importante y que nos generó a nosotros en el momento que tuvimos a esta paciente en el CTI, es de que de tratamiento no existen estudios prospectivos, como estamos acostumbrados con otro tipo de patología más conocida. Lo que sí existe son reportes de casos y estudios observacionales retrospectivos. ¿Tá? Como ya había hablado Sabrina, se publicó en el 2020 la primer revisión a nivel nacional, que fue un trabajo que hicieron Milan, Igemeyer, Juvani, que ahí el N era de 13 pacientes en un periodo de 6 años. ¿Tá? Entonces, si uno hace una revisión de la bibliografía, lo que se sugiere es la conducta conservadora en pacientes estables. ¿Tá? Esto es un esquema que está en inglés, pero bueno, que lo podemos ir fichando, que es sencillo y que es básicamente lo que estuvimos hablando, o sea, el manejo de la disección coronaria espontánea cuando el paciente está clínicamente estable, en realidad se opta por un tratamiento médico y lo que aconsejan es la monitorización del paciente teniéndolo internado. En otros trabajos dice por lo menos 7 días, porque se ha visto de que pueden infartar en este periodo de tiempo. ¿Tá? No especifica que esté internado ni en un cuidados intermedios o en un cuidados intensivos, pero sí mantenerlo internado por 7 días. ¿Tá? Algo que también está escrito es de que si bien si tenemos un paciente que está clínicamente estable, pero con una disección que está a nivel proximal o que compromete el tronco de la coronaria izquierda,
lo que aconsejan es en algunos trabajos un tratamiento invasivo de todas formas, ¿tá? Y ante paciente inestable o con isquemia persistente, sí se aconseja un tratamiento invasivo, que ese tratamiento va a depender de la experiencia que haya en cada centro, ya sea o por cateterismo y angioplastia o por cirugía con bypass. En cuanto a la experiencia en nuestro país, está un poco más o menos de lo mismo. Está ese trabajo que habíamos hablado antes de un N de 13 pacientes, como ya había dicho Sabrina, en un periodo de 6 años y medio. Y acá lo que yo voy a hablar mínimamente es de que existen 4 tipos angiográficos de disección coronaria espontánea. Que el tipo 3, que es el donde se vio un mayor N, es aquel que sería indistinguible de aquellas lesiones que podrían corresponderse con aterosclerosis, ¿tá? El tipo 1 es el que ve claramente el flap intimal, el tipo 2 es donde se ve una oclusión en el vaso que lo subdivide dependiendo si está proximal o más distal, y el tipo 4 es aquel que se puede confundir con un trombo, bien a nivel distal del vaso. Esta imagen lo que ve es las arteriografías, por un lado, con las flechas que muestran las lesiones, y por otro, las imágenes que uno obtendría en el caso de que se hiciera el ultrasonido intravascular. Que esto fue lo que ellos hicieron en el trabajo de Mila, publicado en el 2020, que a 9 pacientes de esos 13, ellos complementaron la angiografía con un IBUS, que es el ultrasonido, ¿tá? Si bien está descrita la tomografía, ellos no lo usaron, hicieron solo el ultrasonido intravascular, ¿tá? El ultrasonido, la ventaja que aporta es de que nos aporta una imagen donde se puede ver el espesor parietal por completo, y eso nos aporta la imagen del hematoma intramural y también de la luz falsa y la luz verdadera, ¿tá? La imagen acá en B1 se correspondería a una disección coronaria del tipo 3, ¿tá? Que sería aquella que sería indistinguible si la comparábamos con aquellas lesiones por aterosclerosis, ¿tá? En cuanto a la estrategia, era lo que, bueno, más o menos ya veníamos hablando. A uno le genera, cuando tenemos un paciente joven infartando con una FEBI descendida por complicación isquémica, a uno le dan ganas de hacer cosas al paciente. Pero bueno, en estos estudios, que son todos, como vuelvo a decir, observacionales y retrospectivos, en realidad lo que aconsejan cuando el paciente está estable y los síntomas controlados es esperar. Es esperar porque las lesiones angiográficas se ha documentado que después del día 30 ya sanaron, ¿tá? Y los resultados a largo plazo son buenos. El tema del cateterismo con angioplastia es que se ha documentado hasta un 30% de complicaciones vinculados a este tipo de procedimiento, y eso se debe a una fragilidad vascular, ¿tá? Se ha planteado y está en estudio distintos tipos de tratamiento específicos para la disección coronaria espontánea, como ya se había mencionado también, que es el implante de stents que son más largos, de hasta 10 milímetros, o de la colocación de stents al inicio del compromiso intimal y al final del compromiso, y después se une con un tercer stent en el medio. Después se ha propuesto la no dilatación con balón, pero de esto no hay nada que se recomiende clase 1A, o sea, está todo en valoración y en revisión. Sí se plantea la cirugía como una estrategia, como ya habíamos dicho, en aquellos pacientes que están inestables o que tienen lesiones proximales, ¿tá? O en aquellos donde el cateterismo no, o sea, presenta una complicación o no se logra por dificultades. El tratamiento médico.
Bueno, en realidad algo que está claro es de que la etiología no es lo mismo que la aterosclerosis. Por lo tanto, todo lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer en estos pacientes, ¿no? Heparinas de bajo peso, antiplaquetarios, betabloqueantes y ECA, en realidad no hay algo que nos diga de si se debe tratar con estos fármacos, ¿está? Todo lo que les voy a decir es opinión de expertos y lo que se hace en otros centros. Inicialmente plantean, cuando se hace el diagnóstico de la disección, que sería aconsejable hacer heparina de bajo peso, pero tampoco es una recomendación 1A. Se plantea como para hacer un efecto antitrombótico en esa pared lesionada por todo lo protrombótico que tiene en el momento agudo, pero luego no aconsejan mandar a estos pacientes anticoagulados. Incluso los antiplaquetarios son cuestionables, ¿está? Algunos expertos lo que sí hacen es aspirina crónicamente a largo plazo, pero la doble antiagregación estaría indicada, sí, obviamente no es cuestionable cuando se colocan los stents, pero después dependería del centro y de la práctica, pero no es algo recomendado. Beta bloqueantes y IECA sí, en aquellos casos, como por ejemplo esta paciente, donde había falla cardíaca, disfunción del BI, y algunos aconsejan los beta bloqueantes, así como en el caso, por ejemplo, de las disecciones aórticas, pero tampoco es una evidencia 1A de cómo tratar. Algo que también habíamos hablado antes es de que esta es una patología de la mujer joven o periembarazo, que puede ser durante el embarazo o hasta 4 semanas posparto, ¿tá? Acordarnos que en estas pacientes los IECA no son recomendados en la embarazada porque, bueno, tienen efecto teratogénico. Acordarnos también de que los betabloqueantes pasan a la leche, por lo tanto, si la mujer está amamantando o está embarazada, el atenolol no sería un fármaco recomendable para realizar. Y siempre individualizar el tratamiento. ¿Tá? Acordarnos de que muchos de estos casos son en mujeres que están en la perimenopausia, entonces en algunos reportes de casos se ha tenido que suspender los fármacos antiplaquetarios por menometrorragias. ¿Tá? Entonces el tratamiento, no hay ninguna evidencia fuerte para tratar con determinado fármaco y siempre individualizado el tratamiento. No mucha cosa, o sea, era muy difícil encontrar algo que dijera de sí hacer, ¿no? Había muchos trabajos, pero bueno, todos observacionales, retrospectivos de las experiencias en determinados centros. Lo que sí insisten es en individualizar tratamientos, en que los pacientes con tratamiento conservador, médico, marchan bien, de que muchos que se hizo seguimiento invasivo posterior a los 30 días, lo que mostraba era una disección curada, ya un hematoma organizado y con una alta sobrevida a los 5 años sin síntomas. Pero bueno, no mucha cosa más. Muchas gracias. Impecable, Silvina, buenazo la revisión. Marce, ¿vos querías comentar algo? No, primero felicitar tanto a Sabrina como a Silvina, que realmente me parece muy, muy buena la presentación. Agradecer también a todos los cardiólogos y cardiólogos intervencionistas que participaron de esto. Y solo agregar que más allá de la patología, en este caso de disección coronaria, creo que lo que amerita también en esta paciente es buscar alguna etiología sistémica, ¿sí? Nosotros incluso estando en CTI le llegamos a pedir BES, buscando sobre todo una patología inflamatoria, y también incluso le pedimos BDRL, yo de eso no recuerdo los resultados. También buscando si había probabilidades de que hubiera una arteritis sifilítica, digo, porque me parece importante también en esta mujer, digo, me parece que en esta etapa también lo que amerita es la búsqueda de la etiología.
Sí, sí, es verdad, Marce. Yo la verdad que no hice una extensa búsqueda de la literatura. Leí un par de revisiones que me parecieron interesantes. Una que había salido en la New England en el 2020, que es una revisión del tema, ni siquiera es un estudio basado en pacientes, no es pero comentaba eso que todo es controvertido. Lo único que sí está claro, por lo menos y lo reafirmaba muchas veces en esa revisión, es lo que habíamos comentado desde el inicio, que no es una enfermedad que tenga algo que ver con los factores de riesgo cardiovasculares habituales para la placa ateromatosa. O sea, y habitualmente es todo lo contrario. Una mujer joven que no tiene ningún factor de riesgo para enfermedad ateromatosa, seguramente, si tiene un dolor o se presenta un síndrome coronario agudo, puede deberse una disección coronaria espontánea. Y que es muy controvertida qué y cómo buscar, y si es aconsejable o no, indagar en los familiares, si puede estar, si puede ser candidatos a tener esta o alguna otra enfermedad a nivel arterial o en otro territorio, por ejemplo, aneurismas cerebrales o algún otro tipo de arteritis. O sea, se le ha dado más importancia porque se le está diagnosticando más y sobre todo en la población de mujeres jóvenes. Carolina. Yo saben lo que quería comentarles, para que que este año en las guías americanas de enfermedad coronaria crónica en poblaciones especiales, era lo que estaba buscando ahora, por primera vez se habla de la patología de la disección espontánea. Que si quieren me dejan compartir y les muestro con recomendaciones. Con recomendaciones. Si me dejas compartir, te lo Sí, claro. puedo. Sí, ¿viste la flechita que tenés al lado de la mano, a la izquierda de la Sí. mano? A ver si me deja compartir algo. Ahí dice presentar y creo que te conviene hacer como Silvina, poner toda la pantalla. Es un PDF en realidad que quiero compartir. ¿Ahí? ¿A ustedes ven ahí? ¿Algo o no ven nada? No, todavía no. ¿Y por qué no me deja compartir? Va por- Elige que quiere toda la pantalla. Ahí va. Pongo compartir. Ahí sí ven, A ver, todavía no. pero ya puse. Puse compartir toda la pantalla. O pantalla completa, ahí capaz que te pone. No, me sale cancelar, no me deja. Carolina, mientras tú buscas, yo quiero decir a Alex, una cosita porque me estoy quedando sin batería en celular y se me va a apagar. Bueno, primera cosa también, primero agradecer, me parecieron, y felicitaciones a Silvina y a Sabrina que presentaron. Gracias a los cardiólogos y a los cirujanos por estar y que realmente esto enriquece. Y después, respecto a las palabras de Marcelo, estoy de acuerdo. Siempre hay que buscar, sobre todo, más que la parte inflamatoria, lo autoinmune. ¿Tá? Se ha visto que realmente en la base de muchas patologías que todavía no se tiene claro, pero que está la patología autoinmune. ¿Tá? Y eso a veces, encontrar alguna evidencia de esto, adelanta mucho el camino de otras patologías anexas que pueden venir. Solamente eso. Gracias. Buenísimo. Ahora sí vemos las recomendaciones, Carolina. Viste, lo pongo simplemente para que reafirmar que se sabe poco, que se está aprendiendo, que lo están poniendo, fíjense, como situaciones especiales y que los niveles ¿cómo se dice?, de evidencia son todos C, o sea, panel de expertos. Nunca se va a hacer un estudio randomizado de esto, porque la verdad no van a tener, nunca van a llegar a los números, Claro. entonces se va a abandonar. Y vean como que lo único que es clase 1 es en los pacientes, que era un poco lo que hablamos, en los pacientes en los cuales tienen disecciones crónicas, que pasan, digamos, en la etapa aguda, plantean la orientación al paciente sobre lo que son los triggers y el riesgo de nuevas recurrencias para que estén en conocimiento. Después el 2A, buscar, como decía Anela, vasculopatías y enfermedades que también es razonable, y 2B pone el beta bloqueante.
Yo esto simplemente lo estoy poniendo para que lo que tengan en cuenta está la guía americana 2023 y que estamos aprendiendo todos. Yo recuerdo un paciente que hicimos con Andrés hace muchos años, ¿no? Hace muchos años, también era una mujer, y era una lesión de DA, y le pusimos un stent y disecó para arriba, disecó para arriba, disecó para arriba. Nos pusimos totalmente locos. Terminó la mujer con 7 stents en la DA, desde el origen para abajo, y se estabilizó y la verdad que nunca más la vimos, pero no sabíamos qué era lo que nos estaba pasando. Y ahora visto en retrospectiva, decís, Claro. es una disección espontánea que capaz que lo mejor, si estuviese ahora en el 2023, la habríamos dejado quietita. Sí. Bueno, Sí, no, creo de lo poco que se sabe, reafirma muchísimo eso, que es una enfermedad diferente a la enfermedad aterosclerótica. Por eso a mí no me quedaba claro cuál era el papel de la doble antiagregación en este caso. Capaz que para una prevención secundaria, solo aspirina, como decía Silvina, pero creo que nada está mal, del todo, porque no se sabe mucho. Y lo que sí reafirmaba eso, que en realidad la prevención secundaria, lo que sí, betas bloqueantes siempre, no sé si para bajar la frecuencia cardíaca y evitar la progresión de la no sé cuál es la base del beta bloqueante, capaz que igual que para evitar mayor disección. Pero no se enfocaba tanto en los factores de riesgo cardiovasculares clásicos. Y que podría ser eventualmente alguno de los triggers, los factores emocionales, tipo el Takotsubo, pero no estaba muy claro tampoco. y desde el punto de vista bueno, y cuando hablaron de la disección espontánea en el embarazo, como causa de síndrome coronario agudo con y sin elevación del ST, ahí cambian los porcentajes. Según las distintas series, entre el 27 y el 43% de los casos de síndromes coronarios agudos en el embarazo son disecciones espontáneas. Que nosotros también vivimos una, que también, que yo se lo comentaba a Diego, que también le tocó en la guardia a Margot Amaro, era del hospital policial, así que capaz que la vivió, y era una mujer de 37 semanas con un infarto agudo, y en ella se veía en la parte proximal la línea de disección y distal, y se hizo igual tratamiento médico, ya estaba en plazos, así que a las 48 horas se hizo cesárea, y bueno, y después sabemos que evolucionó bien con tratamiento médico nomás. Es una patología que realmente estamos aprendiendo de ella y aprendiendo a manejarla. Sí. No, incluso al final de las revisiones que yo leí, también destaca algo, que que el pronóstico salido de la etapa aguda es prácticamente como que no le hubiera pasado nada. Bueno, tiene recidivas, ¿no? Hay que saber que tiene una recidiva del 10 al 20%, y esas son las que andan mal. Que no es poco. Silvina. Sí, algo que hablábamos con Sabrina era porque, bueno, a nosotros nos importa cuando tenemos ango refractario, ¿no? Porque es un indicador de isquemia persistente, pero algo que también pasa es de que ellos aconsejan el seguimiento con enzimas, porque la disección coronaria genera dolor, y no es un representativo de isquemia persistente per se, sino que es dolor distinto a la isquemia miocárdica, y que eso es muy importante. Esta mujer aparte lo contaba, la paciente que tuvimos estaba con troponinas en descenso y ya te contaba que le dolía el pecho, que era mucho menos que el dolor inicial y que y el segundo episodio, pero que tenía una molestia. Y eso le duró. Pero bueno, que la disección coronaria duele, y eso es importante. Porque en la adventicia hay terminaciones nerviosas, y entonces, imagínate vos que tiene un hematoma, que tiene todo inflamado, tiene que doler bastante. Sí, claro. Y otra cosa es el clopidogrel en la embarazada y en la mujer lactante no es algo que se recomiende dar. Como dato extra, aspirina baja dosis sí, pero clopi no. En realidad, si le haces intervención, tenés que darle clopidogrel, porque no tenés más remedio, tenés que hacerle.
Y dentro de los inhibidores es el único que hay evidencia de que, por reporte de casos, que se ha utilizado. Todos los demás nuevos están contraindicados. El único que se permite es el clopidogrel. Perfecto. Y la aspirina hay que suspenderla una semana antes del parto cesárea. Por eso en este cuento que yo les conté de esta señora, se decidió con equipo siempre, por supuesto discutiéndolo con equipo multidisciplinario, no hacer la aspirina, en 48 horas le hicieron la cesárea y ahí le iniciaron la aspirina. Son pacientes graves esas, embarazadas con disección. Sí, sí. Bueno, la verdad que estuvo muy buena y capaz que en algún otro momento discutimos alguna otra cosa más. Gracias por participar de nuevo. Anela, ¿querés comentar algo? No. Nada, ya lo que dije hoy. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, estimados. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. Gracias.